Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Franklin Rondón. Él es el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público y también candidato a la Asamblea Nacional Constituyente justamente por el sector trabajadores. Bienvenido, gracias por venir. Gracias por la invitación. Señor Rondón, usted ha dicho que todos los trabajadores de la administración pública en Venezuela van a participar del proceso constituyente. En primer lugar, le quiero preguntar en qué se basa para hacer esta afirmación y también cuál es el censo, cuántos empleados públicos hay en el país. Claro, en Venezuela hay más de 3.500.000 trabajadores al servicio de la administración pública. Y yo he dicho que todos los trabajadores de la administración pública tienen el derecho a participar en la próxima consulta que se va a hacer el 30 de julio. ¿Okay? Es un derecho constitucional, es un derecho político que tenemos todos los trabajadores y por supuesto que nos vamos a expresar. Por supuesto que hay una cantidad de personas quienes no estén de acuerdo con la propuesta que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, pues tienen la libertad de expresarlo o de no expresarlo, de participar o de no participar. Igualmente hemos dicho que es una consulta, que es una propuesta que está establecida en la Constitución de la República y que es un mecanismo que podría crear las condiciones para un mayor entendimiento que garantice la paz en Venezuela. Fundamentalmente, la motivación que tuvo el jefe de Estado para convocar al país a una constituyente es precisamente la búsqueda de la paz. ¿Qué propuestas lleva el sector trabajadores a la constituyente que sean necesarias para ello reformar o crear otra carta magna que no se pueda hacer mediante el marco legal que está vigente, la Constitución del 99? Claro, fíjense que nosotros en este momento, una de las cosas que nos preocupa mucho en relación con lo que es la Asamblea Nacional, es que la Asamblea Nacional, el pueblo la eligió para que elaborara leyes, para que hiciera propuestas, para que legislara, y no es precisamente lo que ha hecho la Asamblea Nacional. Sencillamente desde el momento que se instaló allí, en las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, las declaraciones tristes del señor Ramos Alud fue precisamente decir que en 6 meses salían del presidente Maduro. Yo siento que los electores fueron defraudados en ese momento porque ellos eligieron unos parlamentarios para que elaboraran leyes, propuestas, un nuevo andamiaje jurídico, una cantidad de aspectos que están relacionados con lo que es la tarea y la responsabilidad de legislar. Ahora, ¿qué propuestas llevamos nosotros los trabajadores de la administración pública para la Asamblea Nacional Constituyente? En el caso de la administración pública, todos los empleados públicos que están observando y que están viendo el programa, una de las propuestas que nosotros queremos hacer es que se le garantice a los empleados públicos la jubilación con el último salario, así como lo tienen los educadores, así como lo tienen otros sectores laborales del país, que los empleados públicos se puedan jubilar con el 100% del salario y no como se hace ahorita, ¿no? Que se le promedia la cantidad del salario de los últimos 12 meses y cuando va a cobrar la jubilación, entonces está en el orden, le queda el 80%, 79%. No, es que se jubile la gente con el 100% del salario que tenga en ese momento. Esa es una propuesta. La segunda propuesta, a usted, a todos los trabajadores de acá del canal y a todos los trabajadores del país, ¿cuántas cotizaciones se necesitan para el Seguro Social para que tengas el derecho a la pensión? 750 cotizaciones. ¿Cuál es la propuesta que nosotros estamos haciendo si le continúan descontando a los trabajadores 750, 1.000, 1.500, 2.000 cotizaciones? Una vez que cumplamos con las 750 cotizaciones, las adicionales, que se le aperture una cuenta en el Seguro Social al cónyuge o a la cónyuge, dependiendo sea el caso, para que se vaya, como decir, consolidando un ahorro que le permita garantizarle también a ese cónyuge la pensión a futuro, inclusive cuando tenga un niño con discapacidad. La otra propuesta que estamos haciendo es los intereses sobre las prestaciones sociales en nuestro país. Los intereses de las prestaciones sociales están causadas pagándonos a los trabajadores los intereses en función de la tasa que establecen los últimos 6 principales bancos de la República. Es decir, promedia entre la tasa activa y la tasa pasiva. La propuesta que nosotros estamos llevando es que los intereses de las prestaciones sociales para los trabajadores se establezcan por el Banco Central de Venezuela a razón de la tasa activa, porque al fin y al cabo es el banco quien la va a pagar, ni siquiera es el patrono directo, público o privado, porque el que maneja los fideicomisos y las prestaciones sociales precisamente son las entidades financieras. Entonces, esa es una de las propuestas, o 3 de las propuestas, entre otras, que estamos haciendo en víspera de lo que va a ser la constituyente en Venezuela. Ahora,
Fue noticia el día de ayer que este domingo 16 de julio va a haber un simulacro de votaciones de las que están previstas para el 30 de la elección de los miembros de esa Asamblea Nacional Constituyente. El jefe del Comando Zamora 200, Héctor Rodríguez, decía que se va a utilizar este domingo el carnet de la patria para saber quién acude a ese simulacro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se va a ver, a vigilar quién vota y quién no? ¿Es obligatorio o es voluntario para los trabajadores públicos participar o no del proceso de votación de los constituyentes? Los trabajadores de la administración pública tenemos derechos, ¿ok? Así como dentro de ese marco tenemos derechos políticos, y es un derecho de nosotros los trabajadores de la administración pública asistir a votar y a participar en cuanto ejercicio sea necesario desde el punto de vista electoral y democrático. En ningún momento, en ningún ministerio, a la gente se le está obligando y no se le puede obligar, tienes que ir a votar el día tal, no. La idea es que te invitamos a votar con conciencia política, con conciencia democrática. Analiza como trabajador que te afecta no solamente en una relación simple de trabajo, sino te afecta la situación del país, la paz de la república, la situación de la producción, de la productividad, la tranquilidad que está demandando el pueblo venezolano. De manera que nosotros tenemos el derecho y la disposición de participar masivamente. Yo no tengo duda que la gran mayoría de los trabajadores de la administración pública vamos a salir a participar el próximo 30 de julio. Y el servidor público que como opción decida ejercer como derecho no participar, no votar. Bueno, se le respeta como se le ha respetado durante todos estos años su estabilidad. Si algún gobierno le ha garantizado inamovilidad laboral, estabilidad laboral a los trabajadores de la administración pública, precisamente han sido estos 18 años. Recordemos lo que tenemos un poco más de tiempo en el ejercicio del servicio público, como sucedía anteriormente. Cuando ganaba Acción Democrática votaban los copellanos, cuando ganaban los copellanos votaban a los adecos. Hoy no, hoy se le garantiza durante todos los años que ha estado la revolución la inamovilidad laboral. Y no solamente eso, Lirio, sino que el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, ha extendido la inamovilidad laboral hasta el año 2018. De manera que eso no está planteado en ningún momento despedir a los trabajadores porque tengan un pensamiento distinto. A cosa distinta se refiere el diputado Diosdado Cabello cuando hace referencia a los funcionarios de alto nivel y de confianza, que ese es otro. Los de libre nombramiento y remoción. Correcto. Señor Rondón, ¿qué piensa de aquellas voces que abiertamente critican y piden que a estas alturas el presidente de la República retroceda en su deseo de convocar esa Asamblea Nacional Constituyente? Tenemos la Conferencia Episcopal Venezolana que lo hizo ayer a través de una carta, la Universidad Central de Venezuela que, por ejemplo, se negó la Facultad de Química a elaborar la tinta indeleble, y desde fuera de nuestras fronteras, por ejemplo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decía: para que haya una solución negociada en Venezuela es necesario que Maduro desmonte la Constituyente. ¿Cuál es la propuesta que se hace? Porque el presidente Nicolás Maduro llevó a la constituyente, y no olvidemos que era la oposición venezolana que estaba planteando constituyente en el país. El presidente no estaba hablando de constituyente. La dinámica política, las circunstancias en el país aconsejaron que el presidente convocara una constituyente. Ahora, la Conferencia Episcopal de Venezuela, que por cierto está involucrada en todos los actos que tienen que ver con la dinámica política en Venezuela, está planteando que no se realice la constituyente. ¿Qué plantean? No a la constituyente, ¿qué plantean? Que siga la gente en la calle, que le priven a usted el derecho de llevar a sus hijos a un colegio, que le priven a los trabajadores de llegar temprano a su casa, que le priven al comerciante que no puede abrir su negocio, que le priven a la gente que no pueda salir al libre acceso por las vías de Venezuela. Es decir, ¿qué plantea la Conferencia Episcopal? ¿Un diálogo? ¿En qué términos? ¿En cuáles condiciones? El presidente Nicolás Maduro está abierto, y lo ha dicho permanentemente, al diálogo, pero el diálogo ¿bajo qué condiciones? Y respecto a la posición del presidente Santos, yo le sugeriría, como un humilde venezolano, que atienda un poco más la situación interna, que no han terminado de una vez de consolidar el asunto de la paz, y tiene bastantes situaciones de carácter interna. De todas maneras, bueno, será buena la recomendación que está haciendo, pero en todo caso que se dedique a las cosas que le corresponden en su país. Nos queda poco tiempo. La oposición no lo ha hablado públicamente, pero ha estado como en el ambiente la posibilidad de un paro o de una huelga general. Usted, como líder sindical del sector público, ¿qué opina? Bueno, nosotros lo que sí quisiera decirle ahorita a todos los trabajadores, a los transportistas, a la gente que tiene que ver con la prestación de los servicios públicos, la gente que trabaja con el sector petrolero. Recuerden lo que sucedió durante el año 2000, el golpe del año 2002.
Recuerden la situación, las colas que la gente tenía que hacer, la situación de los niños en los cerros de Caracas, las colas para echar gasolina, las colas que habían para acceder a una cuestión del gas. Es decir, recordemos que este país lo que necesita ahorita es trabajo, dedicación, esfuerzo, entendimiento, diálogo. Por cierto que yo quisiera también aprovechar la oportunidad, Lirio, si me permite, hacer un llamado a los sectores de la oposición y a toda la militancia política del país para que dejen el asedio contra las instituciones públicas. Nos han llamado los empleados públicos, que somos además los que les prestamos el servicio a ustedes en salud, en educación, en transporte, en todo lo que tiene que ver en la luz. Es decir, ¿cómo es posible que esos trabajadores tienen temor de salir de su centro de trabajo y de utilizar un carnet o un uniforme que los pueda identificar? Recientemente acaban de atacar otra instalación pública, como el caso de la instalación del INSACEL en Lechería, y así en varios ministerios. Hay trabajadores que ya no están usando el uniforme por temor de ser agredidos. Eso yo hago un llamado, por favor, para que dejen de asediar las instituciones del Estado y que por el contrario busquemos la madurez política para el entendimiento nacional. Señor Rondón, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a usted y aprovecho a todos los trabajadores de la Administración Pública a invitarlo de manera fraternal, responsable, democrática a participar el próximo 30 de julio en la Constituyente Nacional. Despedimos entrevista de Venevisión con Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público y también candidato a la Asamblea Nacional Constituyente justamente en representación del sector trabajadores. Quédense allí porque al regreso tendremos más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión.